el pueblo venezolano, y ellos son los voceros de nuestra soberanía. Y eso es una novedad que tiene nuestra Constitución, que consiste en que el poder todavía reside en nuestra Constitución, en el pueblo, y en cambio en la democracia formal, cada 5 años se delega en un representante, en un mandatario para que gobierne. El asunto es que cuando el pueblo delega esa soberanía, lo que delega es un poder tan enorme que el que lo tiene en sus manos fácilmente, como sucede, lo apunta nuevamente contra el pueblo. Y cuando lo apunta contra un pueblo, lo que hace es utilizar ese poder tan enorme, que es todo el poder de una sociedad, para justamente realizar algo que inclusive la democracia burguesa lo prohíbe, que es que los mandatarios tengan intereses en la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil entendida como aquella parte de la sociedad en donde se producen las necesidades y se realizan las operaciones, el sistema productivo para producir los objetos que satisfacen las necesidades. Esa es un poco la parte de la sociedad que produce para las necesidades. Por encima de ella está la sociedad política, que son es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial dentro de las democracias formales. Resulta ser entonces que el que está dentro de la sociedad política no puede tener intereses de ningún tipo en la sociedad civil, porque dado el poder que le ha conferido la sociedad cuando delega justamente su poder en ellos, si tienen intereses en la sociedad civil, utilizarán su poder que ha sido conferido para beneficiarse de ese poder por encima de sus deberes. O sea, hay un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, por lo cual entonces aquel que en el poder tiene intereses abajo en la sociedad civil es un poco lo contrario de sí mismo, es un poco lo que Hegel llama la inversión. Sí, la inversión básica es esa. Alguien que es mandatario, pero que realiza intereses de la sociedad civil prevalido de su poder que le ha conferido la sociedad, es realmente lo inverso de sí mismo. Y esa inversión de sí mismo es una de las grandes conflictos que tiene toda sociedad burguesa, porque en ella justamente el mandatario lo que hace tantas veces es realizar intereses de clase, de grupo o personales por el poder que le ha conferido la sociedad cuando lo ha elegido para que la dirija. Eso es, Vladimir, perdóname, te voy a interrumpir. ¿Esto es equivalente o es la versión de la democracia puntofijista en la cual, por ejemplo, los banqueros eran los que decidían quién iba a ser el ministro de Finanzas? Claro. Sí. Eso, y el director del Banco Central. O el director del Banco Central, claro, etcétera. por supuesto que sí. Y eso era precisamente, estos señores además eran elegidos por un presidente, que es el que los colocaba como ministros o como presidentes del Banco Central o presidentes de las estructuras en donde se maneja el dinero y el poder. Porque ahí tenemos que recordar, y entonces este es otro de los temas que son, hay que entenderlo y debe ser entendido, que cuando se produce acumulación de capital, se produce poder, porque se produce aquello que es el instrumento del poder en el capitalismo, que es el dinero. Ese es el poder en toda su forma, es decir, dinero, es decir, poder como dinero y como mercancía, como medios de producción y como actividad que sirve para permanentemente acumular capital, entonces por lo tanto nuevamente comprar trabajo para seguir acumulando capital. Y cuando ese círculo se realiza, el que acumula capital tiene todo el poder. De tal manera que entonces la economía neoclásica, cuando se volvió la directriz teórica y económica del mundo desde los años 80, empezó justamente a romper todas las barreras políticas de todos los países, porque comenzó justamente a hacer la política un asunto dirigido por las corporaciones mundiales. Es decir, y eso recuerden ustedes que desde los años 80 se hablaba de que ya la soberanía era un concepto, digamos que ya pasado de moda. Pasado de moda significa que el único país soberano es Estados Unidos, porque era el único país soberano, porque los demás no éramos países soberanos. Era un concepto de modé, como decían en esa época. Un concepto de modé, y todos los internacionalistas criollos se lo pasaban todos los días en la televisión, en los periódicos y en todas partes, hablando de que ya los estados empezaban, así como la historia nos había mostrado y nos había llegado a la situación en que los estados estaban desapareciendo, y lo que existen son la economía, los capitales, es decir, aquella ruptura de todas las fronteras para que los capitales, solamente para los capitales y para las mercancías, pero no para la circulación de las personas, ¿no? Todo eso estaba roto, y entonces los capitales invadían todos los países, los quebraban, porque justamente quien gobernaba el mundo, y lo gobierna todavía en países que no sean Venezuela u otros países que estamos tratando de romper esa situación, es precisamente el gobierno de las grandes
corporaciones mundiales que hicieron eso justamente. Iraida estaba por decir algo. Sí, no, es que oyendo a Vladimir, uno lo que le queda claro es que estamos fregados si no creamos una nueva cultura revolucionaria. Y no hay posibilidad de que exista nueva cultura revolucionaria sin revolucionarios. Algo así similar a lo que dijo Simón Rodríguez, de que si queremos repúblicas, hagamos republicanos. Sí. Bueno, es lo mismo. Y el PSV tiene un compromiso, los militantes, un compromiso fundamental. No puede ser y no debe ser que, ¿cómo se llama?, que todos los problemas que confronta el país tengan que hacerle llamado a la militancia. La militancia debe de manera voluntaria demostrar su solidaridad en todos los problemas. Y eso significa empezar a asumir que la solidaridad es el eje fundamental de la nueva sociedad socialista. Asumirlo, pero asumirlo reflexivamente, para que no sea simplemente un vocear consignas, sino que haya un trabajo real de elaboración de esta nueva cultura política, para poder responderle a esos alcaldes, gobernadores o qué sé yo, que son representantes del soberano, decirles, mire, un momentico, usted ha corrompido el poder. Dussel lo llama la fetichización del poder, refiriéndose a un planteamiento de Marx. Justamente para referir eso, cuando, como decía Vladimir, enfocan todas las prebendas que logran de invertir en la vida social, las enfocan contra el mismo que supuestamente es el poderoso, que es el pueblo. Bien, vamos a ir a un corte, y vamos a ver unas reflexiones que hace Darío Vivas, dirigente nacional del PSV, acerca de justamente cómo es el comportamiento, cómo debe ser el comportamiento de los militantes socialistas. Debemos convertirnos en impulsores de las expresiones organizativas del pueblo, debemos hacernos presentes en cada uno de los espacios en los cuales el pueblo hace su vida en comunidad. Debemos tener una estructura, digamos, de partido tradicional, con sus equipos dirigentes, con sus estructuras de base, pero ligado permanentemente al pueblo venezolano. No podemos aparecer como una organización que se ve a sí misma y se aleja del pueblo venezolano. Debemos ir a la búsqueda de nuestro pueblo y debemos organizarnos internamente de una manera tal que nos permita ser percibidos por la sociedad venezolana como una organización que le pertenece. Conformado por militantes de la vieja cultura capitalista, jamás podría pasar de ser una maquinaria buscavoto, una maquinaria electoral o electorera, a convertirse en un poderoso movimiento al servicio de las luchas populares. No podría. ¿Con qué? Hay que primero, tenemos que convertirnos en lo individual y en lo colectivo en verdaderos militantes del socialismo. Esas patrullas allá de los puntos de patrulla tienen que estar conformadas por verdaderos militantes, ejemplares militantes de la causa social, como diría el maestro Simón Rodríguez. Y luego convertiríamos el partido en eso, un poderoso movimiento para acompañar al pueblo en las luchas populares, para buscar casa por casa, calle por calle. El discurso del 21 de enero nos hablaba de convertir a los militantes en militantes de la causa social, un poco recordando a Simón Rodríguez. ¿Cómo sería esto, Iraida? Militantes de la causa social. Sí, mira, yo creo que los militantes del PSV tienen, como decía antes, que reflexionar, que ser totalmente entregados a la causa y no esperar llamadas o coyunturas o qué sé yo. Tiene que haber una cuestión orgánica, la búsqueda de lo que podríamos llamar la revolución popular, pues,
que se dé una revolución popular. O sea que el socialismo no es solamente una teoría. No, no. Si no es práctica, no sirve para nada, pues. La teoría sin práctica, bueno, ya sabemos. Pero el Estado, en lo que puede, especialmente el Ejecutivo, ha creado espacios, mecanismos, y por eso tenemos este partido que supuestamente aglutina a todos aquellos revolucionarios con vocación realmente de solidaridad y de cooperación y de liberación popular. Pero debe cambiarse en los mecanismos de socialización y los contenidos de la socialización. Tiene que haber, por parte del Estado, una transformación real de la educación. No solamente que se quede en el papel, en la ley, sino de que esos contenidos, que son contenidos fundamentalmente transformadores, los que tiene la ley, digo, se lleven a cabo. Y de esa manera lograríamos multiplicar a los militantes, a los verdaderos militantes, a los militantes de esto que estamos llamando una verdadera revolución popular. Y el Estado tiene que continuar jugando el papel que está jugando y, si es posible, podamos eliminar todos los vestigios de burgueses que tiene el Estado actual que todavía persiste. De manera de que el ejercicio de los militantes, del verdadero militante, a esta causa de la revolución popular, tiene que darse en la cotidianidad, en el día a día, en todos los días, en todos los espacios. Uno no es militante cuando está en un acto público nada más, uno es militante... se pone la camisa roja. O cuando se pone la camisa roja. Uno tiene que ser militante, o por lo menos los valores que guían la actuación de un militante tienen que son intrínsecos entonces a esa persona, que lleguen a ser intrínsecos a esa persona, y que si está en su casa o está en cualquier otro espacio, aunque no haya una manifestación pública de política, estén vigentes esos valores. Eso lo digo fundamentalmente por esto, porque hay mucha gente que ha hecho de la militancia una profesión, y la militancia no es una profesión. La militancia es asumir un nuevo modo de vida, un nuevo conjunto de valores, una nueva cultura. Si eso es la militancia, entonces nuestros militantes tienen que socializar a sus hijos y a sus hijas con esos nuevos valores, y usar esos valores para sus relaciones sociales en todos los órdenes de la vida. O sea, yo no creo en el militante profesional que va a los actos públicos y ejerce su militancia allí, y vocea consignas y todo lo demás. Tiene que haber un compromiso real con los sectores populares. Y si son miembros de esos militantes, son miembros de los sectores populares, entonces tienen que tener una vocación verdaderamente revolucionaria. Si no, yo no veo... Claro, pero al final estamos hablando seguimos hablando del tema de la construcción de poder, porque aquí estamos, cuando decimos, vamos a que cada militante tiene que estar comprometido con la gente, tiene que estar asumiendo las luchas populares, la conducción de las luchas populares, el acompañamiento de las luchas populares, está construyendo poder con el pueblo, está haciendo poder por pero fíjate, solamente para decirte, yo estoy consciente de eso, pero no solamente que lo está construyendo, es que si no asume el pueblo, no se da cuenta de que tiene ese poder, yo lo dije antes, no lo ejerce. Es la conciencia del poder. De la conciencia del poder, lo que decía el presidente, el pueblo quiera, y si quiere es porque está consciente de que tiene poder. Bueno, Vladimir, nos estamos despidiendo. Sí, pero yo quisiera decir una cosa. Así es. No hay manera de que eso suceda si el partido no se vuelve el organizador de la lucha de clase. Si eso no sucede, aquí se pueden decir miles de cosas acerca de el deber de todo militante socialista es ser solidario, no sé qué, todo ese tipo de cosas, pero eso no funciona si este partido no se vuelve justamente el organizador de la lucha de clases, y entender en qué consiste la lucha de clases, en qué consiste en el momento en que estamos en la lucha de clases, y al mismo tiempo que cada militante sea militante de esa lucha. Es la única manera en que los valores